a través de la Secretaría de Extensión y Cultura, la Secretaría de Igualdad e Inclusión y el Centro de Información de Historia Regional y Hacienda San Pedro, en colaboración con el municipio de General Suazo, les da la más cordial bienvenida y les agradece por su presencia el día de hoy. Esta mañana damos inicio al ciclo de conferencias titulado Mujeres en la Historia, cuyo objetivo es reivindicar el papel de las mujeres que han tenido en todos los procesos que han definido la historia de Nuevo León y de México. Pero antes, es preciso presentar a los miembros del Presidium que nos acompañan el día de hoy. La maestra en Ciencias, Ludivina Cantú Ortiz, secretaria de Igualdad e Inclusión de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La licenciada Dinora Zapata Vázquez, coordinadora del Centro de Información de Historia Regional y Hacienda San Pedro de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nuestra conferencista invitada, la maestra Aide Patricia Cantú Elizondo, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León. De igual manera, agradecemos a las instituciones que nos brindan su apoyo para la realización de este evento, el municipio de General Suazo y su alcaldesa, la maestra Elba Deyanira Martínez González, a la Secretaría de Bienestar de General Suazo y su titular, la licenciada Jacqueline Guadalupe García Basaldúa, a la Secretaría de Juventudes de General Suazo y su titular, el licenciado Daniel Andrés Sánchez Castillo, y a la preparatoria número 17, a su maestro director, el maestro Juan Adán González Villarreal, y el subdirector académico, el maestro Osiel Quirino Rodríguez Serna. Asimismo, saludamos con respeto a las y los invitados especiales que nos acompañan el día de hoy. La maestra en Ciencias, Citel Pérez Aguirre, coordinadora de Vinculación y Difusión de la Secretaría de Igualdad e Inclusión de la Universidad Autónoma de Nuevo León. La maestra en Ciencias, Xochitl Magdalena Muñiz Gallardo, coordinadora académica y de investigación de la Secretaría de Igualdad e Inclusión de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El licenciado Edmundo Derbez García, coordinador del Centro de Documentación y Archivo Histórico de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El maestro Miguel Ángel González Quiroga, profesor e investigador invitado de la Universidad de Texas en San Antonio. Para dar inicio a este ciclo de conferencias, a continuación escucharemos las palabras de bienvenida de la licenciada Dinora Zapata Vázquez, coordinadora del Centro de Información de Historia Regional. Muchas gracias, muy buenos días. A nombre de nuestro rector, el doctor en medicina Santos Guzmán López, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias Las Mujeres en la Historia que hemos preparado la Secretaría de Extensión y Cultura que dirige tan acertadamente el doctor José Javier Villarreal, a través del Centro de Información de Historia Regional y Hacienda San Pedro, en conjunto con la Secretaría de Igualdad e Inclusión de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tan dignamente dirige la maestra en Ciencias, Ludivina Cantú Ortiz. Entonces, es para nosotros realmente un beneplácito ver esta colaboración que tenemos de ambas secretarías, porque es un esfuerzo mayúsculo que estamos haciendo desde la universidad para poder tratar temas que sabemos que son de gran interés y necesarios, y muy necesarios para poder presentarlos en un escenario como este ciclo, y poder contribuir a esta cultura del papel de la mujer, del trabajo y de todo lo que implica. Por eso también es un evento que hemos diseñado para que iniciar aquí en esta sede que es la Hacienda San Pedro, en este municipio de General Suazo, pero poderlo estar llevando el resto de las sesiones a los municipios que conforman el Valle de las Salinas, auspiciados en mucho por este convenio de colaboración que nuestro rector firmó con los municipios, precisamente para hacer llegar toda esta riqueza y toda esta de información y de temas
que trata la universidad y que, bueno, está permeando en esta ocasión estos temas tan importantes de la mujer a través del centro. Vamos a tener sesiones posterior a esta en Ciénega de Flores, en Hidalgo, Marín, y vamos a cerrar el ciclo en Higueras, todas ellas con una convocatoria y colaborando muy de la mano con los municipios para que los ciudadanos de estas regiones tengan acceso a un evento como este, donde se puedan intercambiar ideas, inquietudes, recoger todo este cúmulo de información que la universidad tiene y que ustedes como público van a aportar y enriquecer estos temas, ¿verdad? Entonces, para nosotros es nuevamente un agrado hacer esta colaboración inicial con la Secretaría, con la maestra Ludivina, que es tiene una trayectoria que avale mucho ser la titular de una secretaría de esta naturaleza para la universidad. Entonces, que nos permita esta colaboración, realmente nos sentimos muy, muy honrados y esperemos que el sentido de estos foros, que es este intercambio de conocimientos, pues termine por enriquecernos a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Enseguida solicitamos a la maestra en Ciencias, Ludivina Cantú Ortiz, Secretaria de Igualdad e Inclusión de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que nos dirija un mensaje. Muchas gracias. Muy buenos días a todas, a todos. Es un privilegio estar aquí con todas y todos ustedes esta mañana, dando inicio a este proyecto, a este ciclo de conferencias Mujeres en la Historia. Este ciclo, estos trabajos obedecen a un proyecto que hemos venido trabajando en las secretarías de la Universidad Autónoma de Nuevo León para trabajar en vinculación, en colaboración de manera transversal, porque estamos de acuerdo en que algunos temas que se trabajan en la universidad, todos aquellos aspectos que preocupan a la universidad, en los cuales pone su atención, muchos de ellos son transversales, como es el caso en esta ocasión de las mujeres en la historia. Como bien saben, el tema de las mujeres es un tema que se ha venido desarrollando desde hace muchos siglos, no es nuevo, no es nuevo. La preocupación por el quehacer de las mujeres, por las mujeres como seres en el mundo, pues tenemos datos desde la época de los griegos, ha habido preocupación en este sentido y se han venido dando trabajos en relación con la reivindicación de los derechos de las mujeres. En esta ocasión, esa reivindicación de los derechos de las mujeres la vamos a observar a través de su quehacer en la historia, con un grupo de historiadoras jóvenes que están iniciando su trayecto en la investigación, que están realizando investigaciones en este sentido en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y como bien sabemos, la universidad, nuestra institución socialmente responsable, quiere atender estas necesidades también con respecto a este rescate, respecto al compartir los saberes que se generan en la universidad con la sociedad. En esta ocasión con el Valle de las Salinas, que así se organizó desde el Centro de Información de Historia Regional Hacienda San Pedro, que dirige la maestra Dinora Zapata, a quien agradezco mucho el trabajo que ha venido realizando en este sentido, porque déjenme decirles que ahora estamos inaugurando estos trabajos, pero hemos venido trabajando en ellos desde hace alrededor de un año,
más o menos, ¿verdad? Quiero agradecerle a ella y a su equipo de trabajo por la organización de este proyecto, de estos trabajos, de este ciclo de conferencias que estamos iniciando con la participación de Aide Cantú, ¿verdad? Con la profesora, la maestra Aide Cantú. Y quiero también agradecerle mucho el esfuerzo a la señora alcaldesa del municipio de Suazua, a su equipo de trabajo que nos acompaña, muchas gracias, y por supuesto al director de la prepa de Ciénega, que nos ha apoyado también en esta ocasión. Y yo, por supuesto, también agradecerle a mi equipo de trabajo por su colaboración en esta vinculación que hemos estado haciendo con el Centro de Información de Historia Regional y Hacienda San Pedro. Y quiero también hacerles llegar un saludo muy cordial de parte de nuestro rector, el doctor en medicina Santos Guzmán López, y desearles pues que esos saberes lleguen a buen puerto, que se establezcan diálogos enriquecedores con respecto a las mujeres en la historia y que sea de mucho éxito y sobre todo de mucho beneficio para la comunidad del Valle de las Salinas. Yo espero que este proyecto se enriquezca, que este proyecto siga trabajando o sigamos trabajando en él en el futuro, a lo mejor con otros temas, pero que sí sea del rescate, de ese rescate histórico que es muy importante para nuestra comunidad, para entendernos, para comprendernos en la actualidad y conocer también nuestra historia. Así que muy agradecida con todas y todos, muy agradecida con las personalidades que nos acompañan, el doctor Miguel Ángel González, gracias maestro por acompañarnos, al maestro Edmundo Derbez y a cada una y a cada uno de ustedes, muchas gracias por estar aquí apoyando estos proyectos de la Universidad Autónoma de Nuevo León para la comunidad universitaria y para nuestra comunidad del Valle de las Salinas en esta ocasión. Muchas gracias y gracias por su atención. Muchas gracias. Para continuar con el programa, pedimos a nuestras autoridades universitarias que tomen su lugar entre el público. En esta primera sesión del ciclo Mujeres en la Historia, escucharemos la conferencia magistral titulada Agencias y Saberes Femeninos, un acercamiento a la formación de la cultura del trabajo de las mujeres en Nuevo León, siglo XVII, siglo XIX, a cargo de la maestra Aide Patricia Cantú Elizondo, a quien agradecemos por haber aceptado inaugurar este ciclo. Me permitiré leer una pequeña semblanza de nuestra conferencista. Aide Patricia Cantú Elizondo es catedrática e investigadora, licenciada en Historia y Estudios Humanidades y maestra en Innovación Educativa por la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde actualmente es doctorante en Filosofía con acentuación en Estudios de la Cultura. Ha realizado estancias de investigación en el Centro de Estudios Humanísticos y el Tecnológico de Monterrey y ha participado en proyectos de investigación en conjunto con el Centro de Documentación y Archivo Histórico de la Universidad Autónoma de Nuevo León, al igual que en CONARTE, en torno a temáticas como la historia de las mujeres, la enseñanza de la historia, didáctica de la conservación y conservación del patrimonio. Actualmente desarrolla una tesis doctoral con el título De lo privado a lo público, inserción, inmersión y consolidación laboral de las mujeres en la industria textil en Nuevo León de 1854 a 1917. Sin más, les doy la palabra. Buenos días. Primeramente, pues agradecer al equipo de trabajo pues, que tuvo bien el invitarnos, también a mis compañeras, colegas, a este ciclo de conferencias que, como ya lo mencionaron, pues es
es muy importante, es decir, la pertinencia de hablar de las mujeres, ahorita vamos a ver qué tan pertinente es, ¿verdad? Pero digamos, la pertinencia sigue. Entonces, nada más permítanme poner la presentación. Muy bien, pues el trabajo que nos convoca el día de hoy es Agencia Saberes Femeninos, un acercamiento a la formación de la cultura del trabajo de las mujeres en Nuevo León, justamente aquí en este estado, del siglo XVII al XIX. Entonces, bueno, ya de entrada, el título hace un guiño al trabajo de un historiador, Thompson, marxista, inglés, ¿verdad?, que desarrolló un libro muy importante sobre la formación obrera en Inglaterra. Entonces, le hacen una especie de guiño a este trabajo. Y bueno, para comenzar, Michelle Perrot, una historiadora pionera en las mujeres, en su texto Mi historia de las mujeres, ella dice el temor de para 1973 aperturar uno de los primeros cursos académicos de historia de las mujeres, el cual lo titularon Las mujeres tienen una historia. Entonces estamos hablando que académicas para los 70s preguntaban si teníamos una historia, ¿no? La pregunta era muy pertinente. ¿Por qué? Porque, bueno, se estaban gestando los movimientos feministas, ¿no?, que estaban dando espacio a los nuevos estudios de las mujeres. Y entonces, bueno, es a partir de esta pregunta, las mujeres tienen historia, donde nosotros desarrollamos la presente investigación que ustedes van a escuchar. Entonces, bueno, definitivamente el hablar de las mujeres o de la historia de las mujeres nos alienta o nos impulsa a una ruptura con paradigmas de la historia tradicionales, ¿no?, producidos en el discurso histórico. ¿Cuál es este paradigma al que me refiero? Pues bueno, este paradigma que hoy por hoy ha estado cambiando, claro que sí, pero digamos sigue estando dentro del discurso histórico el entendernos prácticamente hasta el siglo XIX como amas de casa. Y ahorita vamos a ver el por qué. Claro, durante muchos siglos fuimos amas de casa, pero no solamente eso, fuimos muchas cosas más. Entonces vamos a entrarnos justamente a este mundo del trabajo, este mundo laboral femenino, el cual desarrollamos durante muchos siglos, muchos siglos, bajo digamos, este esquema del trabajo doméstico. Y bueno, ¿qué hicimos durante todos estos siglos? Nuevamente, ama de casa como rol preponderante en la experiencia histórica femenina. Pues bueno, vamos a revisar hasta qué punto esta experiencia de ama de casa fue un modelo, digamos, generalizado en las mujeres. Primero que nada, habría que entender que las mujeres, lo dicen historiadoras como Ana Lau Jaibén, la misma Michelle Perrot, Joan Scott, no es un grupo monolito, ¿no? Es decir, nombrarnos como mujeres, pues todas tenemos nuestras diferencias. ¿En qué radica? No nada más las mujeres, también los hombres, como seres humanos, pues bueno, nuestra experiencia histórica tiene lugar de diferentes formas, ¿no? Es decir, para nuestra experiencia histórica tiene lugar, por ejemplo, la edad. No es lo mismo, digamos, el transcurrir histórico de una persona de 6 a 20 años, ¿no?, hablando en cuestión de un acontecimiento, un proceso histórico. El sexo. Vamos a ver que no es lo mismo hablar de mujeres, de la experiencia histórica de las mujeres, a la experiencia histórica del hombre. El género, aquí entendido como el rol o la serie de normas establecidas para mujer y para hombre. El estado civil, lo vamos a ver también en la historia, pues sí importó el estado civil, es decir, se habla o se hablaba de que todavía para el siglo XIX y antes de ello, las viudas, era hasta que alcanzaban este grado de viudas, que tenían más independencia sobre sus bienes, ¿no? Entonces, también es un factor importante para estudiar o entender a las mujeres. No es lo mismo una mujer viuda a una mujer soltera o una mujer casada. No tenían las mismas experiencias sociales. Por otra parte, la clase social, también muy importante. La clase social, pues bueno, para estos siglos que estamos entendiendo, bueno, todavía la clase media ahí un poco insípida para finales, pero estamos hablando de una diferencia de clases, clase alta, clase baja, clase media, insípida ya para finales, ¿no? Evidentemente la experiencia histórica no iba a ser la misma, tanto en la clase alta como en la clase baja.
de las mujeres, ¿no? Y entonces eso nos lleva a pensar, bueno, el rol o entender a las mujeres como amas de casa, pues sí, en efecto, era, digamos, la idea o el discurso central de México, ¿verdad? Sin embargo, este rol solo se podía cumplir al 100%, o solo se lo podían permitir cumplir al 100% las mujeres de la clase alta. Y era la clase baja quienes le tocaban detentar el rol de ama de casa y además colaborar económicamente en sus espacios o en sus hogares. Y entonces, bueno, a partir de aquí tenemos dos grupos o dos temas que vamos a ver. Principalmente vamos a darnos un recorrido por todos estos espacios donde estuvieron inmersas las mujeres, que les digo, no es, digamos, les presento un mini panorama, ¿verdad? Hay mucho más detrás de todo esto, pero vamos a ver una especie de panorama general de todos los roles que cumplieron las mujeres para al final ir dirigiéndonos o concluyendo sobre esta cultura del trabajo femenino. Pues bueno, hilados, costura, hechuras, moda. ¿Qué estuvimos haciendo? Pues bueno, los documentos históricos, los manuscritos, los periódicos nos dan mucha luz sobre el quehacer de las mujeres desde 1635, por ejemplo. Aquí tenemos el caso, tanto para el 35 como para el 42, estamos hablando de obrajes, donde se producían jerga, sayal, frazadas, ¿verdad? En donde, aquí también se dice, bueno, aquí en este caso están rentando este obraje. ¿Qué incluía este obraje o qué incluía la renta? Bueno, incluía el telar, con 5 tornos, 5 usos y 14 personas. Esa renta incluía a las personas, entre las cuales estaban 4 mujeres. 4 mujeres dentro de un obraje, produciendo. Para 1642, también este obraje es trasladado y lo relatan. Contaba con indios, sus hijos y sus mujeres. ¿Qué pasaba? Bueno, básicamente la mano de obra era el varón, pero no solamente él, es decir, el varón iba acompañado de sus hijos y de sus mujeres, quienes también terminaban trabajando dentro de los obrajes o dentro de las haciendas. Aquí tenemos el caso de Juana Sánchez, quien para 1693, vecina aquí en Nuevo Reino de León, decía entre sus memorias que le debía a Nicolás Ochoa una costura realizada, así como el cobro de una deuda a cuenta de hechura de unas enaguas que todavía no tenían elaborada, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos viendo nuevamente a una nuevoleonesa para 1693 que ya estaba ejerciendo labores de costura, ¿verdad? Y que las vendía, es decir, producía y lo vendía. Para 1800, Juana Josefa de la Garza y Caballero, pues ella comenta en su testamento que, pues bueno, el dinero no alcanzaba para toda la familia. Entonces, ¿qué hizo ella? Bueno, con el permiso de su esposo, ella y su hija buscaron ejercer un trabajo personal, el cual consistía en hilar, tejer y hacer costuras. Pero no solamente eso, además de ser amas de casa, además de hilar, tejer y hacer hechuras, también se dedicaban a la crianza o el cuidado de hijos de vecinos. Entonces aquí estamos viendo que esta mujer, Juana Josefa, tenía diversas ocupaciones. No era una, no era dos, era 3 o 4, ¿no? Que es una característica principal que vamos a hablar hasta el final sobre el trabajo femenino, que se caracterizó en eso del varón. El varón, por ejemplo, pues bueno, él era carpintero, y era carpintero toda su vida, porque era la herencia, era generacional. Pero cuando hablamos de las mujeres, este caso no se aplicaba siempre. Su trabajo era variable, era diverso. Podían dedicarse tanto a la costura como a cuidar, como a lavar, como a planchar. Para 1828, también se puede ver en los documentos, en los manuscritos, que una mujer realiza una hechura para milicia cívica de la ciudad. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, una mujer que daba servicios digamos, al ayuntamiento, al gobierno, o al Estado, para hechuras de un tambor. 1883 tenemos el caso de Cachot, que es una modista francesa, es decir, no es nuevoleonesa propiamente, pero radicó aquí en Nuevo León y que recibía mensualmente de París distintos géneros de prendas, entre ellas modistería y lencería, y que ella vendía pues, en su local, el cual estaba ubicado en la Plaza del Comercio 6 en Monterrey. Entonces, para 1883 había modistas, y bueno, aquí en este caso pues, no era una nuevoleonesa, pero era radicada aquí en Nuevo León. El rubro de alimentos, también a veces se nos va de la mente el pensar lo que hemos hecho en el rubro de alimentos.
Para 1753, doña Josefa Francisca Cantú del Río y Cerda, viuda del general Francisco Ignacio de Larralde, vendió al capitán Santiago una mulata esclava, que tenía por nombre Rosa, de 23 años, soltera, de oficio cocinera. Ya tenía su oficio establecido, claro, bajo un modo de producción, ¿verdad?, en un formato de esclavista, pero ella tenía un oficio, era cocinera. Para 1886 se informa haber sido dados de alta a Leocadio Duarte y Patricia Herrera con una fonda cada uno tenía una fonda en la Plaza de Colón. Entonces, bueno, y estamos hablando de mujeres propietarias, dueñas de fonditas, ¿no? Que es uno de los rubros que hasta hoy por hoy pues tenemos en cierto sentido dominado por digamos, mano de obra femenina. Para 1872, doña Juana Aldrete celebró con la Comisión de Hacienda un contrato para dar alimentación a los presos de ambos sexos. Entonces, ¿dónde estaban las mujeres? Pues también estaban en las cárceles. Quizás ellas no dictaban sentencia, pero alimentaban a los presos, ¿no? Entonces, bueno, estaban dentro de estos ambientes. Las imágenes son alusivas. Para 1902, bueno, esta es una noticia que medio extraje de un periódico de El Siglo Nuevo, en donde, bueno, la nota principal es básicamente una noticia sobre el asesinato de una persona, el cual había sido a partir de, digamos, ahí, cuestiones de amores, ¿no?, de amantes. Entonces aquí abro la cita y dice: el matador, es decir, quien le disparó a este sujeto, y la esposa del occiso, que vendía enchiladas, se entendían, según decires de la gente, y esta fue la causa principal que provocó el desarrollo del drama. Entonces, pues está interesante la nota, por un lado. Por otro lado, aquí ya nos está dando una ligera, digamos, información sobre a qué se dedicaba esta mujer también en 1902, en un rubro informal, vendiendo enchiladas, vendiendo comidas, que es también un área en donde hemos estado. Ahora también, regularmente en nuestra mente no, o en nuestros entenderes no juntamos o no concebimos, al menos para estos siglos, el hablar de mujeres y de pulque, licor y tabaco, ¿no? O sea, como que todo ahí en un mismo panorama. Pues bueno, para 1883, doña Leonarda Moreno era dueña de una pulquería. Para 1886, entre 52 solicitudes, 10 solicitudes eran de mujeres para expendio de licores y tabaco, que si bien estamos viendo no es una mayoría, ni siquiera es la mitad de las solicitudes, pero sí estamos viendo que 10 de 52 eran mujeres y solicitaban esta licencia. Entre ellas, por ejemplo, Antonia García, Balbina González y Macedonia Roel. Peinadoras. Aquí nada más les traje un caso, que es el de Dolores San Marlín, que, bueno, ella se publicitaba, o sea, hace publicidad en los periódicos. Aquí este es el caso del zigzag. Entonces aquí esta imagen no es alusiva, sí es el cartel de la peinadora. Y bueno, ella se vendía lo que ella hacía. ¿Y qué hacía? Bonitos adornos y crepé para el pelo, ¿no? Pero bueno, era dueña, era fundadora, ¿no?, de una estética, lo que le diríamos hoy estética, ¿no? Entonces, bueno, 1909, española, no neoleonesa, pero española, es radicado aquí. Maestras. Se ha dicho o se ha historiado afortunadamente ya muchísimo más la cuestión de las maestras aquí en Nuevo León. Entonces, solamente les traigo un caso que llama mucho la atención porque aquí habla de salarios, ¿no? Y dice lo siguiente: la señora Juana de García solicitó un aumento porque pues ella era directora de una escuela, ¿verdad?, donde se le asignó un salario mensual por ser directora, de 10 centavos. Y pues para ella se le hacía injusto, pues ese salario no correspondía con las responsabilidades que el puesto le implicaba, ¿no? Entonces estamos viendo aquí ya también otra característica que conocemos ampliamente gracias a las historiadores, ¿no? La diferencia salarial. Y en este caso muy importante, 10 centavos mensuales. Y aquí no estamos hablando es decir, estamos hablando de maestra, de una directora de una institución. Propietarias, porque también fuimos propietarias. Pues bueno, aquí pongo información
que extraje del trabajo de tesis de Valentina Garza Martínez, una historiadora que ha hecho importantes cuestiones aquí en la región. Y bueno, ella resalta que desde el siglo XVI, XVIII, pudo encontrar, bueno, ella despeja o nos deja ver una lista de encomenderos, ¿no? Las encomiendas pues eran esos espacios en donde se le daban, digamos, a una persona, a un señor, digamos, por lo ofrecido a la corona, se les daba un grupo de indios, se suponía que ellos tenían que darle alimentación, comida, religión, ¿verdad? Pero ¿qué terminaba sucediendo? Era trabajo esclavizado, ¿no? Bajo modos de esclavistas. Entonces, bueno, pero resaltan 3 encomenderas, 3 propietarias de encomienda que tenían bajo su mando pues un grupo de indios. Agustina Cantú tenía, por ejemplo, Cacalotes, de nación Pelones, Monquitiguaras, nación de Borrados, con destino a Valle del Pilón, en la hacienda de Labor. Por otra parte, Margarita Rodríguez de Montemayor, con un grupo de indígenas Amayaguiguera y Quincamorona, y Juana Treviño y Maya, con indígenas Crampán, nación Borrados, ¿no? Entonces, eso también es importante porque nos da también la idea de entender que, bueno, las encomiendas pues también podían ser propiedad de mujeres. Ahora, estas encomenderas muy pronto cedieron su administración, ¿verdad? Muy pronto la cedieron a otras personas, pero tuvieron, digamos, ese puesto o esa administración. Para 1857, doña María del Carmen de la Garza y su esposo eran propietarios de un establecimiento de instrucción primaria. Y pues bueno, ellos, al menos en el archivo así se lee, ellos decían que bueno, que su relación de matrimonio no afectaba para nada, digamos, la logística y digamos, la función del colegio, pero bueno, aquí resalta que los dos eran propietarios, ¿no? Y fue, digamos, esta especie de relación de un matrimonio propietario de una escuela, pues no era común en cierto sentido. Y bueno, aquí se ve muy chiquito, pero nada más para no dejarlo, la actividad de compraventa, que, bueno, estas mujeres, o las mujeres nuevoleonesas, al menos en estos siglos, pues tenían bienes muy importantes, los cuales, pues bueno, accedían a través de la herencia principalmente, pero también a través de la compra de estas tierras. Por nombrar nada más un caso, aquí, bueno, creo que no puse el número, pero algo así de unos 80 o 90 fichas de compraventa, unos 15 casos eran de mujeres. Entonces, nuevamente, no es que fueran mayoría, no. Pero ahí estaban, ¿no? Estaban dentro de estas actividades de compraventa, como el caso de María del Carmen García de Gómez, quien vendió al presbítero Narciso Villarreal 15 horas de agua con su tierra de labor y derecho de agostadero. Algunas de ellas bajo el permiso del marido, otras de ellas no, al menos no viene especificado en el registro, pero ahí estaban, ¿no? Con sus bienes. Y esta parte a mí me gusta mucho. Y esta información es obtenida de también otra gran historiadora, Sonia Hernández. Ella tiene un texto donde trabaja a las mujeres, trabajo en la zona fronteriza. Entonces ella estudia una partecita de Estados Unidos, una partecita de por aquí, pero ella tiene importantes cuestiones sobre las mujeres y el trabajo aquí en Nuevo León. Pues ella detalla que entre 1885 y 1905 habían propietarias de fábricas, mujeres propietarias de fábricas. ¿Quiénes eran? Pues bueno, ellas seguramente no eran parte de esta clase baja, ¿verdad? De la que hablábamos. Probablemente tenían un capital del cual partir, pero eran propietarias. Ellas administraban la fábrica y ellas dirigían mano de obra. Para 1885, ellas dirigían varones y mujeres, en su mayoría varones. Entonces, he aquí algo muy importante sobre, número 1, propietarias de fábricas, número 2, administradoras y contratantes de hombres y mujeres, ¿no? Entonces, imagínense. Aquí tenemos estos casos.
María Medrano tenía una fábrica en Doctor Arroyo, donde procesaban ixtle, donde trabajaban 60 hombres, 60 personas, 60 hombres, dirigidas por una mujer. María Dolores Rincón, de Doctor Arroyo también, otra vez una fábrica de ixtle, con 10 hombres, es una fábrica un poco más pequeñita, pero no deja de ser una propietaria de una fábrica. María Rueda Reynoso, también de Doctor Arroyo, procesadora de ixtle, 3 hombres. Ahora bien, estamos viendo que por el tipo de trabajo, lo que preferían contratar era hombres. María Eulalia Garza, también la autora, la historiadora aquí no nos deja un dato del lugar, pero sí nos deja los demás datos, que era una fábrica de ixtle y en ella trabajaban 53 trabajadores. No nos dice cantidad de cada uno, pero había hombres y había mujeres. María Villarreal, viuda de Osuna, en Abasolo, aquí ya le cambiamos, ella es una fábrica de Abasolo. Bueno, era una fábrica de piloncillo, con mano de obra masculina. Nuevamente aquí no tenemos datos de cantidades, pero era mano de obra masculina. Petra Villarreal, Abasolo nuevamente, piloncillo con mano de obra masculina. Rita Galindo, aquí ya nos movemos hacia Cadereyta, también con una fábrica de piloncillo, en donde no nos dicen datos sobre los trabajadores o las trabajadoras, pero sí nos dice que el valor era aproximadamente de 17,940 pesos. El mismo caso con Manuela Cantú, viuda de León, también de Cadereyta Jiménez, con piloncillo con una fábrica con un valor de 11,070 pesos. Altagracia Tobar, ella de Santiago, ¿verdad? Una fábrica en Santiago, en donde producían azúcar, con 5 trabajadores. Y Josefa Villarreal en Villa Aldama, con piloncillo, 15 trabajadores y con una fábrica con un valor de 1,000 pesos. Bueno, son datos muy interesantes. Nuevamente, o los subrayos, son propietarias, y no de cualquier cosa, de fábricas que contrataban personal, que administraban su fábrica. Y bueno, como yo ya les comenté, aquí yo no les estoy presentando todo el panorama de lo que hicimos como mujeres, ¿verdad? Porque nunca acabaríamos. Por ejemplo, aquí no integré como yo quisiera, ¿verdad? A las maestras, pues en los casos, pero tampoco integré a las lavanderas, a las planchadoras, a las nodrizas. Bueno, hay quien lo toma como oficio, se ha trabajado como oficio la prostitución. No integré a otro tipo de trabajadoras que también están en las haciendas. Entonces, este es solamente un breve panorama del trabajo femenino aquí en Nuevo León. Y entonces, en suma, ¿qué hicimos? Pues bueno, fuimos amas de casa, pero también encomenderas, cocineras, dueñas de molino de fundiciones, dueñas de minas, no lo agregué aquí, pero dueñas de minas también, curtidoras, costureras, enmendadoras de ropa, atendiendo abarrotes, expendio de licores, pulquerías, modistas, peinadoras, lavanderas, planchadoras, administradoras de correos, vendedoras de enchiladas y diversas comidas, dueñas de fondas, cigarreras, maestras, directoras de escuelas y colegios, rectoras en cárcel, hilanderas, tejedoras, talladoras de ixtle, propietarias de fábricas, renteras, cuidadoras de niñas y niños, entre otras áreas. Entonces, pues sí. Y también, pues esto nos deja lo siguiente, que tenemos mucho que estudiar, todavía tenemos mucho que investigar, porque si bien ya lo conocemos, esta historia de las mujeres no es nueva, pero quedan todavía muchos espacios pendientes por estudiar, al menos aquí en Nuevo León. Y ahora sí, ¿cómo entendernos? Pues bueno, comencemos hablando de los saberes generados durante tantos y tantos y tantos siglos de tejer, de bordar, de cocinar, de cuidar niños. Son saberes, ¿no? Es decir, dentro del discurso del saber, quizá no es el saber científico, pero son saberes. Y son saberes que tienen características como que es generacional, es decir, se pasaba de generación en generación, era heredado.
¿Por qué? Porque se esperaba que la mamá le enseñara sus conocimientos a su hija, ¿no? ¿Qué conocimientos? Pues bueno, coser, tejer, lavar, planchar, administrar la comida de la casa, etcétera, ¿no? También este sistema, en un inicio, pues fue madre e hija, es decir, los conocimientos o los saberes era generado de madre e hija, y también en un sistema de maestra-aprendiz. Es decir, muchas costureras, muchas bordadoras hilanderas, pues también fueron a talleres donde se les enseñó el oficio, no desde casa precisamente. Otra cosa interesante, muy importante, es que estas características de los saberes, pues también los tienen los saberes masculinos, ¿no? O sea, es decir, los saberes que ya conocemos. Sin embargo, estos saberes femeninos, pues no habían sido legitimados. Y ni se diga todavía con la cuestión del saber técnico. Para el siglo XIX, la mujer fue todavía más desplazada de sus espacios de trabajo, ¿no? Cuando hablo de saberes femeninos me refiero tal cual a los espacios tradicionalmente de mujeres, ¿no? Espacio doméstico, crianza o cuidado de niños, etc. Entonces, para finales del siglo XIX, con esta inserción de la tecnología, todavía fueron los saberes, si de por sí no eran tomados en cuenta, fueron todavía deslegitimados, ¿no? Ya no importaban estos conocimientos, ahora importaba saberle mover a las grandes máquinas que venían desde otros espacios, ¿no? Inglaterra, Estados Unidos. Y entonces, por ejemplo, en el caso de la industria textil, ¿qué sucede? En un espacio que había sido tradicionalmente para las mujeres, en los reducidos espacios de mujeres, comienzan a entrar hombres. ¿Por qué? Porque tenían conocimientos técnicos. Y en realidad, en la industria textil aquí en Nuevo León, pues sí, fue un área femenina, pero no en su totalidad. Es decir, si estamos revisando datos, también había muchos varones. Entonces, en los ya reducidos espacios, con esta cuestión del saber técnico, se redujo todavía más. Y de hecho, para 1890, aquí en Nuevo León, unas mujeres del periódico Violeta extraen una nota de otro periódico en donde las mujeres estaban quejando que los hombres les estaban quitando espacios a ellas, los espacios nuevamente, que ya de por sí estaban reducidos, eran pocos, ¿no? Y ya se quejaban, ¿no? Que eran sus espacios de trabajo y que estaban siendo básicamente desplazadas. ¿Y qué fue lo que ocurrió en la industria textil en Nuevo León? Y bien, para ir cerrando, esta cultura del trabajo femenino o en este acercamiento a la cultura del trabajo femenino, podemos decir que generalizar el modelo de la mujer como ama de casa invisibiliza las experiencias de la clase baja, porque la mujer no es un monolito, como les comenté. Hablar de que la mujer solamente fue ama de casa o que solamente fue esposa, pues no fue la experiencia de todas las nuevoleonesas, en realidad no fue de la mayoría de las nuevoleonesas, porque hablamos que una mayoría era clase baja. Historiadores como Mario Ceruti, por ejemplo, han dicho que los salarios pues ya de por sí eran muy bajos para los obreros, por lo que las mujeres tenían que básicamente entrarle al quite. Entonces, pues desde siempre la mujer ha colaborado económicamente en su hogar. El trabajo de las mujeres se caracterizó por ser variable, cambiante, bajo esquemas inestables y una especie de multiempleo. Como ya veníamos comentando, bueno, es que era costurera, pero no nada más eso, también lavaba, pero no nada más eso. Por temporadas también cuidaba niños, pero no nada más eso. Y esto no era por temporadas, todo su día era ama de casa, no era trabajadora doméstica en su propia casa. Tejía la ropa de sus propios hijos, tejía la ropa de su esposo, que es trabajo, no remunerado, pero es trabajo, ¿no? Inestable, pues bueno, inestable porque eran trabajos que eran por temporadas, que no eran bajo un contrato. Entonces, pues sí, mantenían esas características. Nuevamente, en diferencia o en relación con los hombres, pues bueno, José Garza, herrero, su hijo va a ser herrero, si se decidía a seguir por el rumbo de su padre, ¿verdad? Y él iba a ser herrero, pero en el caso de las mujeres no, tenían varios oficios o varias actividades. También, por ejemplo, para el siglo XIX, Carmen Ramos Escandón, en su libro Presencia y Transparencia, habla que había muchas jefas de familia. Por una u otra cosa, los hombres habían dejado, bueno, por una otra cosa, la industrialización y las fábricas, los hombres habían dejado sus espacios, sus hogares, y habían hecho otras familias, y habían dejado sus familias principales, ¿no? ¿Y qué tocaba hacer a la mujer? Pues bueno, ser jefa de hogar. ¿Y qué correspondía?
pues seguir trabajando. El bajo salario, como ya lo vimos en el caso de la directora, pues se legitimaba sobre la base de dos ideas principalmente. Número uno, los saberes, ¿no? Es que yo voy a pagar menos a las mujeres porque no tienen los conocimientos técnicos, ¿no? Como en el caso de los hombres. Pero también estaba otra idea que había sido ampliamente, digamos, escrita por diversos filósofos o economistas, que era esta cuestión de que, bueno, es que la mujer siempre es dependiente del marido. Entonces, si es dependiente del marido, ella no requiere un salario completo. Entonces, por eso vamos a darle la mitad. El que va a ser la cabeza del hogar o el jefe del hogar es el esposo, entonces a él le damos el salario completo, y a la mujer, como en su estado de eterna dependiente, si no es del padre, es del esposo, vamos a darle la mitad. Y esto fue desarrollado nuevamente por filósofos, por economistas en el siglo XVIII y XIX. Y bueno, los malabares entre el trabajo y el trabajo doméstico, que actualmente yo creo que muchas seguimos haciendo, como amas de casa, no fueron problemáticas introducidas por el ingreso de las mujeres a las fábricas. Se habla, por ejemplo, que con el ingreso a las fábricas, pues bueno, las mujeres ya tuvieron jornadas específicas, tenían ya procesos específicos, y que además llegaban a sus casas y atendían a su casa, ¿no? Sus hijos, lo que tenían que atender. Sin embargo, pues ya lo vimos, esto no sucedió hasta la fábrica. Ya habían mujeres bajo este esquema que atendían a sus hogares y seguían trabajando. Entonces no es prácticamente algo originario que haya causado eso. Las fábricas o la industrialización. Las mujeres trabajaban en las calles, en las fondas, en pulquerías, en escuelas, en las cárceles, en tiendas, en fábricas, interviniendo en las dinámicas sociales y económicas de forma activa, siendo agentes sociales determinantes para el desarrollo del Estado. Creo que Sonia Hernández, en algún trabajo, en algún proyecto, ella pone, bueno, quizás nosotras no pusimos vías de tren, quizás nosotras no hacíamos el acero, quizás nosotras no hacíamos las leyes en aquel entonces, pero éramos agentes históricas, éramos agentes sociales, ¿no? Desde nuestra trinchera, porque no estamos hablando de mujeres adelantadas, ¿no? Estamos hablando de mujeres que se quedan en los roles tradicionales, ¿no? Pero desde sus trincheras han sido agentes activos en la historia. Aún con formas no legitimadas, desarrollaron un sistema de saberes femeninos que les permitieron conservar, reproducir y traspasar conocimientos y habilidades. Ejemplo, como la costura y el bordado. Mismos que pasaron por un proceso de deslegitimación frente a los saberes técnicos. Y pues bueno, hasta aquí el tema que pues les presentamos el día de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan conocido cosas nuevas o que les haya de alguna forma pues hecho una especie de clic. Entonces, pues muchas gracias y pues quedo atenta para la sesión de preguntas, comentarios, lo que gusten. Gracias. Agradecemos a la maestra Aide Canto Elizondo por la conferencia magistral que nos ha impartido el día de hoy. Si alguna persona entre el público quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, pues estamos en el momento de hacerla. De todo eso que nos comentas, Aide, que viene del siglo XVII más o menos, ¿verdad? Porque es el periodo que ha cambiado en el siglo XXI. Pues maestra, he ahí la importancia de la historia, ¿no? Que parecería ser pasado y ya lo pasado ha pasado, pero no. Hablando nada más de la costura o de las fábricas de ropa, pues nada más recordemos Shein actualmente o otro tipo de moda rápida en donde las condiciones de las costureras o de las modistas no son las más óptimas, es decir, seguimos en espacios rectangulares, a veces con techos de lámina, a veces sin climatización, con jornadas muy largas, con posturas que también afectan a la espalda, y entonces es cuando uno se pregunta, ¿qué ha cambiado? Es decir, las leyes han cambiado, pero ciertas cosas no cambian.
unas historiadoras comentan, bueno, que algo importante de las mujeres es que su periodización es diferente a la de los hombres. Entonces, los cambios en la experiencia de las mujeres ha sido más lenta. Y lo vemos con las fábricas de ropa actuales, ¿no? Seguimos con ciertas condiciones inadecuadas. En China. Es que mencionas a Shane. Y Shane es chino, ¿verdad? Todas esas actividades laborales que estás mencionando, pienso yo integraría ahí dos más, que son la de enfermera, ¿verdad? Porque las mujeres han sido enfermeras desde el principio de los tiempos, yo creo, ¿verdad? Y aunada a esa labor, la de cuidadora. No solamente las mujeres han sido cuidadoras de niños, también han sido cuidadoras de ancianos, que bueno, ya no se estila decir así, pero recordemos que las familias en aquellos tiempos, sobre todo clases medias y bajas, no sé las altas a lo mejor también, las familias en la casa vivían los abuelos, los papás, los hijos, los nietos y demás. ¿Y a quién le tocaba cuidar a la persona enferma? Que no siempre era un anciano o persona de la tercera edad, podía ser un niño, pero con algunas cualidades, digamos, especiales. Podría ser un adulto, una adulta. Entonces, esa labor del cuidado de las personas siempre ha estado, voy a usar el mismo concepto, al cuidado de las mujeres. Igual a lo mejor pudo haber también habido cuidadores, pero fundamentalmente son cuidadoras, y la actividad de la enfermera, porque sí mencionaste a las maestras, que es una actividad también de siglos, ¿verdad? Y todas esas labores laborales, esas actividades laborales que estás manifestando aquí, tienen que ver con los roles de género. O sea, todas esas actividades que realizaban las mujeres desde siempre, pues estaban asignadas a ellas, a las mujeres, por sus roles de género. O sea, tenían que dedicarse a eso, y todas, bueno, pues sabían cocinar, vendían enchiladas o cualquier otra cosa. Sabían limpiar la casa, pues bueno, sabían lavar, lavaban. Sabían cuidar niños, pues cuidaban los niños propios y ajenos, etc. Entonces, eso es muy interesante, porque pues andando el tiempo, esos roles de género se van a transformar, y también las actividades laborales se van a transformar, y eso también es muy interesante en la historia cultural de los pueblos y en la misma historia de las mujeres, ¿verdad? Buen día. Como bien lo menciona la maestra Ludi, yo veía en esta dimensión, obviamente, la carga totalmente de género, pero sobre todo también en esta idea que me parece muy importante, que es ¿por qué nosotras sí somos multitask? Y lo estás mencionando, es una dimensión de estudio que creo que por ahí se puede trabajar en tus proyectos, esta idea de que nosotras sí podemos hacer varias actividades. Y está muy claro en todo lo que mostraste, y tiene que ver con la carga de género. Nosotras sí podemos. Nosotras podemos ser las cuidadoras de toda la familia, de los papás, de los esposos, de los abuelos, del niño enfermo, de la niña enferma. Lo podemos hacer, pero además tenemos que salir, porque como mencionaste, no bastaba el dinero del hombre. Entonces, esa carga que se viene arrastrando hasta estos días sigue, permanece, y es una cuestión de género. Es decir, ¿por qué? Y de ahí podemos extendernos a los estudios de perspectivas de género, de hablar de la culpa. Cuando nosotras ya en esta época ya no hacemos eso. Tú mencionas, yo creo que todavía algunas de nosotras hacemos trabajo de casa y trabajo que no es de casa. Porque si no lo hacemos, sentimos culpa.
Y ahí en estas cosas que tú mencionas, está esta idea de la perspectiva de género, que podría ser otra dimensión de estudio. Tus datos te dan para hacer unas rutas de investigación pertinentes, para darle sentido a todos estos datos que tú nos muestras, a todos estos puntos que nos estás diciendo. ¿Por qué Ixtle? ¿Por qué Piloncillo? ¿Por qué contrataban a hombres para hacer este tipo de funciones? Entonces, todos estos elementos que estás encontrando en tu investigación, Aide, pues nos te va a dar rutas de investigación y dimensiones de estudio para proponer realmente este estudio que estás haciendo, esta tesis, y darle mucho juego. Entonces, esa pregunta a mí siempre me llama la atención. Nosotras sí podemos hacer varias cosas y al mismo tiempo. Y ¿por qué no los hombres? Sé que es una práctica cultural, sé que es una práctica social y que se aprende. No es que seamos raras o diferentes o que tenemos algún poder atribuido, no, es que así se nos inculcó. Entonces, te felicito por tu trabajo. Gracias. Pues bueno, ya nada más para ir concluyendo y cerrando con lo que han comentado, pues definitivamente aquí hay mucho que analizar desde el género y también tiene mucho que ver con los saberes, que saber cuidar, saber alimentar, saber criar, al parecer no es suficiente, ¿verdad? Como para decir, como para que se tome en cuenta, pero sí, o sea, definitivamente hay mucho que hacer. Y me voy a regresar tantito a una imagen que les puse aquí, ya ni les dije nada porque se me olvidó. Pues bueno, esa imagen sí es familiar, y justamente la que está acá, hasta la orillita de la pared, esa es mi abuela, ¿verdad? Haciendo labores en una hacienda de caña, ¿no? O sea, en cuestiones de molino, exactamente, en Los González, en el Carmen, Nuevo León. Ahí se ve en conjunto con sus hermanas y con la que sería su nuera. Y si uno le preguntaba que qué hacía, bueno, ella ayudaba a su casa, ¿no? Ella no trabajaba, ella ayudaba. Entonces, también la noción del trabajo para la mujer ha sido diferente. Y ese es un problema, ya me parece cerrando porque es un tema que me gusta mucho. En los censos de aquí, en los censos de México en general, para el siglo XIX, podemos ver, sí, que en los censos muy pocas mujeres dicen que trabajan. Pero es que suceden dos cosas. Número uno, lo que hacían ellas no lo consideraban como un trabajo, no lo pensaban así. Entonces, por ende, pues ellas no lo mencionaban. Número dos, el trabajo femenino seguía siendo una actividad no muy reconocida. Entonces, ellas preferían decir que eran amas de casa, porque ese era el ideal de la mujer, ¿no? Amas de casa, criar a los hijos. Entonces, pues al final de cuentas, el trabajo no era reconocido ni por ellas mismas. Número uno, porque no lo entendían así, y número dos, porque a la sociedad no era lo mejor visto, ¿verdad? Entonces, también revisar las fuentes históricas implica otra visión, ¿verdad? No quedarnos nada más con los porcentajes que vemos. Hay pocas mujeres, pero ¿por qué? Como comentaba la maestra, ¿no? O sea, ¿por qué había pocas mujeres? ¿O por qué nos dedicábamos a esto? ¿Por qué teníamos diferentes actividades en relación, por ejemplo, al caso de los hombres? El cual, pues tampoco podremos generalizar que todos en toda su vida habrían sido carpinteros, nada más, ¿verdad? Pero sí, una característica del trabajo femenino fue y que sigue premiando. Entonces, hasta aquí ya terminamos y pues bueno, agradezco mucho por el espacio. Gracias. Antes de dar por concluida esta sesión del ciclo, me permito solicitar a la maestra en Ciencias, Ludivina Cantú Ortiz, y a la licenciada Inora Zapata que pasen enfrente para hacer entrega a nuestra conferencista de su constancia de participación. Me voy a permitir leerla. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Igualdad e Inclusión, de la Secretaría de Extensión y Cultura y de su Centro de Información de Historia Regional y Hacienda San Pedro, otorga la presente constancia a la maestra Aide Patricia Cantú Elizondo por su conferencia magistral titulada
Agencia y Saberes Femeninos, un acercamiento a la formación de la cultura del trabajo de las mujeres en Nuevo León, siglo XVII al siglo XIX, impartida el 3 de septiembre del año 2025, dentro del ciclo de conferencias Mujeres en la Historia, al Eregrama Veritatis, General Suazo, Nuevo León, septiembre del 2025.